Bien, retornamos. Realidad en contexto. Boreal Televisión, Voz Dominicana, imagen HD en todo el planeta. Pues entonces, en relación a los altos precios de los productos de primera necesidad en el país, y ahora sumado un ingrediente nuevo que es el precio de la carne, de manera muy especial el pollo, que siempre ha sido un producto de alto consumo en la población. Y ahora el precio de la carne de pollo que viene dado por el problema de que la carne de cerdo no se está vendiendo. No se está vendiendo porque nadie ahora va a comprar carne de cerdo, sabiendo que en el país tenemos la presencia de la fiebre porcina africana. ¿Qué resulta? Que esto, sumado a los altos precios de los productos en los diferentes establecimientos comerciales, hacen que los ciudadanos vean esos centros de expendio de alimentos en casas del terror. Son casas del terror en el gobierno del cambio, señores. En el gobierno del cambio, que eso es lo que anhelaba la población, que llegara el cambio. Pero óigame, la situación ahora se torna cuesta arriba para los más pobres de este país. Nosotros siempre indicamos aquí que los ciudadanos, muchas familias se desenvuelven aquí con algo menos de $3 diarios. Y si tiene que dar 100 por una libra de pollo, cuando una familia tiene que consumir más de 2 libras de esa carne para el almuerzo del mediodía. Volvieron la casa del terror, señores. Volvieron los supermercados a convertirse en casa del terror. Y lo duro del caso es que esto se produce en el gobierno del cambio. El cambio ha sido al revés. ¿No llegó el cambio? Entonces, los ciudadanos están con el grito al cielo en este momento, porque esperaban una mejoría significativa de su calidad de vida y no llegó. La pandemia, ok, la pandemia ha sido parte del problema, pero la otra parte hay que buscarla en algunas prácticas administrativas del Estado. Hay que buscarla por ahí. Tenemos que buscarla por ahí. Usted me diría, pero bueno, y entonces, ¿no? Yo hago este análisis sin ninguna bandería política, sin ningún apasionamiento por partido político alguno. Así de sencillo, no estoy tendenciado con nadie, simplemente con los intereses colectivos de la inmensa mayoría del pueblo. Con ellos, con esos me identifico. Porque a veces la gente escucha a uno hablando y dice, bueno, eso es porque es enemigo del gobierno. Al contrario, yo fui uno de los que simpatizó por el cambio y fue uno de los que, sin ser políticos, votó por el cambio, porque todo el pueblo quería un cambio y todo el mundo se fue por ahí. No fue Luis Abinader que ganó, fue el pueblo que se enrumbó por ahí a cambiar el gobierno que teníamos y todos nos fuimos a votar por el cambio. Pero la gente está frustrada. El pueblo dominicano se siente frustrado con el gobierno del cambio, porque el cambio lo que le ha traído como consecuencia ha sido aumento del costo de la vida, de los artículos de la canasta básica,
producto de la canasta básica que consume. ¿Esta cosa ha traído el gobierno del cambio? Más personas con desesperanza, más personas que deseaban o que visualizaban una mejoría en su calidad de vida ahora. Y mejor, se ha deteriorado. Se le ha deteriorado su calidad de vida. Eso era lo que ambicionaba la población, un cambio significativo y aparente. Pero el cambio no llegó. Eso es. Yo hago la aclaración para que usted no me vaya a tendenciar a mí. Yo voté por el gobierno del cambio. Como votamos una inmensa mayoría del pueblo dominicano, sin tener tendencia política, sin ser políticos. Apoyamos el gobierno del cambio, pero el cambio no llegó. No llegó y ya vamos para el primer año de gobierno. Ya el próximo 16, el presidente de la República arriba su primer año de mandato y no llegó el cambio en ese primer año. Vamos al segundo año de mandato del PRM al frente del Estado, que por demás será un año preelectoral. Preelectoral porque ya ahí empiezan a salir las aspiraciones, las candidaturas, y inicia la pre-campaña para todo el mundo. Y ahí comienza el gobierno a distraerse, comienza la distracción del gobierno en los asuntos que tienen que ver con la campaña, además porque el presidente va a ser candidato, porque la Constitución de la República le permite una reelección más, le permite reelegirse. Pues partiendo de ese hecho, es que yo establezco que si no ha hecho nada en este primer año, el año que se avecina será mucho más difícil, aunque creo que pudiera todavía hacer algunas cosas en beneficio del país en este año, aún teniendo una pre-campaña ya en el 2022. Esa es la realidad que se va a presentar. Esa es la realidad. Y ya veremos qué va a pasar, porque los únicos 2 años que tiene el gobierno para hacer una buena gestión en beneficio del país que dirige son los primeros 2. Los primeros 2 años. Ahora usted me diría, que el presidente tiene buenos deseos. Sí, tiene buenos deseos, pero no solo con buenos deseos se resuelve el problema de un país. Es con hecho, es con acciones reales, acciones que impacten a la población, que impacten de manera directa a la población. Y eso no ha sucedido, al contrario. Entonces, eso es lo que pasa. El presidente de la República será candidato para el 2024, no será otra vez, porque no tiene impedimento constitucional. La Constitución no se lo prohíbe. Establece 2 periodos constitucionales consecutivos. O sea, 2 aspiraciones consecutivas. Ya materializado uno, está administrado el Estado, viene la otra. Ahora tendrá que enfrentarse a las dificultades que yo acabo de describir. Todas esas dificultades que tiene el gobierno. Tampoco ha podido resolver el problema de la inseguridad ciudadana que tenemos. La violencia, la criminalidad, la delincuencia. Eso sigue creciendo y fue uno de los grandes problemas del gobierno pasado. Este continuó con ese mismo problema heredado de la gestión pasada y se profundiza cada día más. Aumentan los atracos, las muertes en sus diferentes variables y un cuadro de inseguridad completo. Hay un programa de inseguridad, un plan de seguridad que lanzó el gobierno que todavía no llega a los pueblos.
Y así sucesivamente, señores. Es un panorama real, no es invento. No estamos inventando nada. Y tampoco para aquellos fanáticos que usted inclina la balanza hacia un tópico de la realidad social y seguido le dicen, oye, porque lo ven tendenciado seguido. Es por eso que en comunicación, hablar de objetividad es más o menos aceptable, hablar de objetividad. Pero hablar de imparcialidad es difícil, porque cada vez que te inclina la balanza, como acabamos de hacerlo aquí, hacia un tópico determinado de la realidad social, seguido me van a poner una bandera de color, ya sea roja, blanca, morada, del color que sea, pero no. En mi caso no es así. En mi caso estamos haciendo un enfoque de los hechos, tal y como están aconteciendo en mi país. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estamos diciendo en este momento. Y no podemos decirlo de otra manera. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos para mañana cuando regresaremos en otro espacio. Realidad en contexto. Feliz resto de la noche. Bye bye. Boreal Televisión presentó